Habitualmente, en ocasiones, a lo largo de la semana, como mínimo una noche o dos de toda la semana, entrevistamos a alguien que ha escrito un libro. Hoy vamos a hablar con alguien que ha escrito un disco. Este es el último disco, después de bastantes años, de Teddy Bautista. Además, en vinilo, El periplo de las heroínas. Y está bien que aún hoy en día, o que sobre todo hoy en día, ya que los CDs incluso que están en desuso y ahora va todo por pinchos o por USBs, pues alguien haga un disco de vinilo. Bienvenido, Teddy Bautista. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias a usted, señor Fortes. Hablaremos del disco, pero antes, ya que le tengo aquí, yo nunca le he entrevistado, es la primera vez que nos vemos, Exacto. pero usted tiene una trayectoria casi como un pentagrama a lo largo de su vida, con notas que van de abajo a arriba, y los últimos tiempos han sido bastante valles y picos, sobre todo valles, con varias notas bastante, digamos, sonando bastante bajo, bastante graves. Dice usted, de hecho, por lo que le ha pasado, durante una década me convirtieron en un cadáver social, lo dice literalmente. ¿Cómo va ahora de salud, Teddy Bautista? Bueno, yo en realidad lo que dije fue un cadáver civil. ¿Civil? Civil. Pero... Salió social en la entrevista. Sí, 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 pero vale también en... O sea, el mensaje que yo quería dar en una... Cuando es una pregunta de este tipo, es que yo soy partidario de que a lo hecho pecho y que además la vida sigue y la vida te arrastra. Tú no puedes prever cómo vas a gestionar todas las situaciones. Entonces, de alguna forma, te refuerzas si tienes algo de resiliencia y siempre, en mi caso al menos, ¿no? Siempre buscando qué aspectos positivos pueden extraerse. Hay que buscar mucho los aspectos positivos para pasar 11 años imputado y que le condenen uno a una muerte civil o social, pero vamos a ir por partes cronológicamente y luego hablamos de su faceta musical, que también es interesante que la gente la conozca, y este disco. Pero antes, usted es un gestor reconocido de la SGAE, de la Sociedad General de Autores. Ha conseguido algo muy importante, que es recuperar, dinamizar los derechos de autores que prácticamente estaban escurriéndose por los desagües para que los creadores pudieran sacar, digamos, algo de su faceta creativa. Está en lo mejor la SGAE, está usted en lo mejor, y de pronto hay una operación policial en 2011 con la Guardia Civil. Le acusan en concreto de malversación de fondos y apropiación indebida. ¿Cuáles eran las pruebas y a qué cree que se debía esa denuncia? La denuncia fue principalmente una asociación que yo creo que era la Asociación de Internautas, y arrastraban en la estela esa, arrastraban a un abogado catalán que había defendido algunos casos y en realidad, es decir, cuando la secretaria judicial me cuenta en qué consiste el auto, ¿no? Yo me di cuenta de que había un error tremendo de cálculo, o sea, porque estaban hablando de 400 millones, una cosa así, ¿no? De euros. 400 millones de euros. De euros, sí, sí, sí. Y entonces, sobre la marcha, vimos que había una especie de confluencia de intereses que en cualquier caso eran intereses contrarios a la consolidación de los derechos morales y los derechos patrimoniales de los creadores, ¿no? Y hasta que llegó el momento de que el instructor formalizara las acusaciones, estuvimos sin saber exactamente cuánta gente o cuántas entidades se habían personado. Se había personado Manos Limpias, por ejemplo, ¿no? Suele personarse Manos Limpias en varios casos. Suele personarse.
era usted y 5 directivos pueden ser. No, 10. 10 directivos. Usted va al calabozo 2 o 3 días, pero eso no es nada comparado con pasar 11 años hasta que se resuelva. Usted es absuelto, pero pasa 11 años en esa condena civil donde a usted le arruinan la vida, en lo económico, en su vida familiar. ¿Cómo sobrevive esos 11 años desde el punto de vista material y afectivo? Esos 11 años en los que usted es condenado para la sociedad, porque además lo de la SGAE parecía que todo el mundo iba contra usted y contra los creadores, y cómo lo vivió y cómo lo supera uno. Usted dice, no, siempre hay que buscar lo positivo. A mí 11 años de condena civil me cuesta mucho buscar algo positivo, pero seguramente lo hay. ¿Cómo sobrevive esa etapa? En primer lugar, cuando uno tiene la conciencia tranquila, le llaman, es un síndrome, ¿no? La convicción del inocente, ¿no? Y tú sabes mejor que nadie lo que has hecho. No obstante, yo hice un repaso minucioso porque soy muy metódico. Llevaba mi diario y mis actividades ¿Anotadas? fielmente recogidas electrónicamente, y durante unos meses estuve repasando, por decirlo así, fueron 2 décadas en realidad, o sea, repasando de 2 décadas lo que yo pensaba que podía haber sido un espacio de incertidumbre. Y cuando vi que no, que efectivamente se había producido, primero, una conducta reglamentaria, segundo, un respeto estatutario, y tercero, estaba el resultado, Xavier, el resultado de una gestión que había producido unos resultados, y esos resultados habían ido a, por decirlo así, a enriquecer A los creadores. el sector creador. Pero entonces, ¿a usted qué le acusan? ¿De haberse apropiado de parte del dinero? ¿De meter parte del dinero en la caja? O sea, No, ¿cuál es la no. apropiación indebida? ¿Por qué es? ¿O porque genera tanto dinero que crea una sociedad y que desvía dinero? ¿Cuál es el motivo, brevemente, de la acusación para sostener a alguien una acusación que hubo malversación? No, a mí del único que me acusaron fue de que el equipo que gestionaba hubiera hecho algo irregular, y yo como Máximo presidente responsable. ejecutivo pues era el responsable. Vale, pero pero- que decirte, yo en la línea de acusados está el cuarto, me parece, o el tercero. Pasa que usted era el presidente de la SGAE, era Teddy Bautista, todo el mundo focalizó lo de la SGAE en Teddy Bautista porque el resto no se conocían. El aspecto humano, o sea, queda claro, usted le acusan injustamente, queda absuelto 11 años después, y ese periodo como lo pasa, en lo económico, cómo sobrevive, socialmente, además es que, claro, aquello fue, yo lo recuerdo perfectamente, se montó casi una caza absolutamente de que era culpable absolutamente de todo. Era la época donde parecía que los medios digitales iban a permitir que consumiéramos música sin pagar. Y a lo mejor parte de esto le pasó porque había gente que quería que no se le pagara a los creadores. Entonces, esos 11 años, en lo personal, en lo familiar, su mujer, sus hijos, su pareja, sus amigos, ¿cómo es capaz de atravesarla? Porque no es esperar 1 mes, 2 meses, 3 meses a un juicio, es más de una década. Sí, pero afortunadamente tanto los amigos, no los conocidos, los amigos y la familia fueron fundamentales para mí, y puedo decir que no tuve que reconstruir, por decirlo así, el campo de afectos, y tampoco el campo semántico. Quiero decir que a las cosas había que llamarlas por su nombre. Y nadie, y cuando digo nadie, incluyo a gente que yo respetaba mucho y que pesaban mucho en la opinión pública. Pongo, por ejemplo, un exministro que me llama por teléfono y que me dice, Teddy, sé que esto se está grabando, pero no me importa que se sepa que soy tu amigo
y que creo en tu inocencia. Venga, hombre. Podría decir el nombre del ministro porque queda bien. O sea, si quiere puede decirlo porque quedaría muy bien el ministro en este caso con esa llamada. No es una llamada para ocultar. Habla de bien la reacción de los amigos de la profesión, de los amigos, no de los conocidos. En general bien, no tuvo sorpresa negativa de nadie. No. Y económicamente, ¿cómo sobrevive? Son 11 años. A usted le quitan de la SGAE, Sí, tendría claro que ahorros. sí. Pero, No. Es fácil de explicar. Primero, mi familia. Sí. Tengo 3 hijos o 4. Tengo 4 hijos, pero soy uno de 6 hermanos. Sí. Además, una familia enorme. O sea, yo tengo 20 y pico tíos, entre madre y padre. Y algunos fueron no solamente generosos, sino que incluso prudentemente generosos. Sí. Y después algunos amigos también. Yo al final lo primero que hice fue saldar todas las cuentas y lo bueno es que yo llegué hasta el final entero. Tal vez en su pregunta había una derivada. ¿En qué medida yo pude Sobrevivir. más que sobrevivir, cómo pude intelectualmente mantener el equilibrio psicosomático? Veo documentándome sobre usted o tú, usted, no nos conocemos tanto, que esto le ha hecho cambiar un poco la forma de entender el mundo y la propia vida y la experiencia vital. Dedica mucho a meditación por las mañanas, pero hora y media meditando, a mí me parece mucho meditar. Yo soy más instintivo, hora y media me parece mucho meditar por las mañanas, pero además hace también ayuno intermitente, eso sí que soy incapaz yo de hacerlo, y el yoga también. O sea, todo esto lo he hecho para superar el yoga, la meditación trascendental matinal, el ayuno intermitente, ¿lo ha hecho para superar cómo ha surgido en su vida? No. Yo venía de mucho tiempo atrás llevando una vida bastante ordenada. O sea, en mi época de músico, rockero, sí, etcétera, traspasé todos los límites. Sí. Pero cuando me convertí en un ejecutivo de una organización seria, pues, y eso fue en el 83, a partir de ese momento yo reeduqué la mayoría de mis actividades. O sea, que ya no anda suelto Satanás, como que cantó usted a Luis Eduardo Aute en su disco doble. ¿Cómo están hoy los derechos de autor? Porque hay compañeros de profesión con una larguísima trayectoria y exitosa trayectoria profesional que, hablando con alguno de ellos, me dicen: nosotros la mayoría ya solo vivimos de los conciertos, porque los derechos de autor, ustedes que lo habían conseguido elevar, prácticamente han desaparecido ahora, pero artistas de muchísimo nivel, de muchísimo repertorio discográfico, que están viviendo solo de los conciertos. ¿Esto es así? ¿Cómo están los derechos de autor ahora? Efectivamente, el diagnóstico pasa, simplificándolo, pasa por ahí. O sea, son las actuaciones en directo lo que ahora mismo genera unos mayores ingresos. Pero los derechos de autor se siguen respetando porque primero hay una directiva europea que consagra con carácter supranacional estas circunstancias. Lo que pasa es que el modelo de negocio ha cambiado sustancialmente. O sea, la forma de consumir música ya no es la misma. Se consume más que nunca y seguramente la variedad de la oferta es mucho mayor que hace 10 años. Pero yo creo que la música ha pasado de ser una más de las bellas artes a convertirse en un negocio muy complejo y donde, si lo haces bien, tienes un retorno de la inversión importante. Si lo haces mal, pierdes. Los soportes tecnológicos han sido la Internet, la facilidad de reproducción de la obra creativa de un cantante, de un artista, ha ido contra la vena creadora. Es decir,
es muy complicado que no pirateen ahora. ¿Se lucha con eso, no? ¿O cómo es? Porque vas a YouTube y puedes escuchar las canciones que quieras sin pagar un duro. Esto está pasando. Puedes descargarlos. Entonces, la cuestión tecnológica no hay forma de arreglarlo para que sea imposible, por ejemplo, por YouTube, escuchar algo sin que, por lo menos, aunque sea unos céntimos sumados a miles de reproducciones, den algo. No, eso es así. Quiero decir que hay un sistema de control. Las propias plataformas están obligadas a presentar las pruebas y el sistema con el cual pagan, pero el problema no es ese. Yo creo que el problema es que, como decía antes, ha cambiado el modelo de negocio y esto lleva consigo el cambio de las actitudes o el cambio de las preferencias del público. ¿Por qué deja de ser artista? Durante un tiempo lo hizo compatible, en el segundo lustro de los 80 y a principios de los 90 era imposible. ¿Por qué deja de ser artista y se centra en la gestión y se arrepiente de haber sido responsable de la SGAE? Es muy sencillo. Hay un momento en donde yo tengo que tomar una decisión deontológica. Si a mí mis compañeros me encargan administrar sus intereses, yo no puedo al mismo tiempo estar compitiendo con ellos en el campo profesional. Y esa decisión la tomé a principios de los años 90. El último trabajo grande que yo hice fue la Expo de Sevilla. Pero eso lo hice en el año 91. Cuando llegó el año 92, yo ya había colgado todas las... no sé, todas las botas, todas las coletas, todo, ¿no? La coleta. Para los que no le conocen, usted empieza con Los Canarios, ¿no? Cuarteto, ¿no? Me parece que eran cuatro. Cuarteto, que empiezan primero de Canaris y después Los Canarios. Y se van a Estados Unidos, pero muy jovencito, hay fotos de usted. Incluso llega a intervenir en los 80, me parece que con Camilo VI en la ópera española de Jesucristo Superstar. En los 70, en el 75. En el 70, 75. O sea, hace 50 años ahora mismo. ¿Y cómo fue ese momento? Porque usted era precursor del pop y del rock, sobre todo, pero desde las islas, ¿no? Desde Canarias. No. ¿O ya estaba aquí? Sí, ya estaba afincado en Madrid y además yo era productor de muchísimos artistas importantes, desde Luis Eduardo Aute a grupos como Leño, Cucharada, Nacha Pop, etc. Y yo estaba al mismo tiempo jugando mi vocación de intérprete. Por eso hice Judas, el Superstar, y varias otras comedias musicales. Pero realmente era producir lo que más me gustaba. Producir. Sí. ¿Y ahora cuántos años hace que no edita un disco? Creo que fue en el 91, pues... 30 y tantos. 30 años, se puede... 30 años. Se puede redondear, y además poco menos. Esto es, digamos, como hacer, perdón por la expresión, una gamberrada, es decir, ya me voy a reír del mundo, lo voy a hacer en vinilo, ahora que hay pocos tocadiscos. Yo creo que de todas formas se venden más vinilos que CDs, lo que ya no se venden son CDs, que es la siguiente generación y cassette, pero además un disco doble, ¿no? Un disco doble que hay aquí de todo, hay algo de su vida personal o los agradecimientos, su testamento vital, por así decirlo, y luego pues dos discos, el periplo de las heroínas. ¿Qué es esto y con qué gusto musical y con qué acervo? ¿Qué hay? ¿Hay parte de lo que ha pasado, que hemos contado, que está aquí? ¿Hay otras cosas? ¿Qué es este disco? El disco es una válvula de escape, la olla a presión necesita. Cuando yo estuve durante la pandemia, como todo el mundo, en clausura, se me ocurrió que de repente la música no me había abandonado a mí. Yo a ella sí, pero ella a mí no. Y un día paso por delante del piano de cola que tengo en casa y estaba la tapa abierta y yo me puse a teclear.
Y me di cuenta... Que ya no primero, le respondían las manos. que no me... Exactamente. Porque Que hay una frase del pianista famoso que es: cuando estoy un día sin entrenar, lo noto. Cuando estoy 2 días sin entrenar, lo notan los que me escuchan. Si ha pasado unos cuantos años, imagino que usted mismo ni se reconocería, ¿no? En mi caso lo habría notado todo el mundo. Todo el mundo. Motivo por el cual lo que hice fue un sabático de aprendizaje. Y como si no hubiera sabido nada, con un amigo profesor, y me puse a empezar desde cero. En 1 año y medio, cosas así, ya había recuperado parte de la memoria muscular, pero lo que sí me di cuenta es de que sí funcionaban las neuronas. Eso era lo que más me preocupaba. Y producto de esa agitación neuronal sale ese disco. ¿Por qué en vinilo? ¿Por eso? Porque ya no se puede hacer en CD y a que ahora Teddy Bautista venga con un puerto USB o con un pincho de estos, en vinilo, hay gente que compra vinilos, se escuchan los vinilos, ¿por qué lo hacen en vinilo? Bueno, o sea, este disco necesitaba que fuese un vinilo, porque no es solamente una concatenación de notas o una serie de un manojo de canciones, no, es una historia, es un concepto y se desarrolla en una realidad un poco distópica, pero que en cualquier caso yo planteo como una metáfora. Es decir, la historia empieza en Oriente y acaba trágicamente en Occidente. Para mí, el disco está lleno de política. ¿De política? Sí, porque... Pues este es el programa perfecto para presentar el disco. No, si es de política... Pero por eso he venido. Ah, vale. Es decir, el principal error que estamos cometiendo en Occidente es habernos creído que en realidad somos el ombligo del mundo y que en Oriente y fuera del jardín occidental, todo era un páramo. Claro, hasta que viajas mucho y visitas esos países y conoces la realidad, no la realidad propagandística, la realidad que impacta en tu forma de ser. Entonces, yo creo que el puente que se había que tender con Oriente no hemos sido suficientemente inteligentes para mantenerlo. Y la letra y los ritmos de aquí ayudan a ello. Todo es eso. ¿Los ritmos que son más? ¿Hay de todos los tipos? O... Hay mucha... Obviamente, primero hay muchos instrumentos orientales que los he podido conseguir y gestionar para manipularlos a través del Conservatorio de Shanghái. Y después hay, en la construcción musical, hay muchísima influencia de lo que podemos llamar las escalas microtonales o las fórmulas más étnicas de hacer las propuestas. En esos países el músico es casi medio monje. No el músico... Bueno, usted con la meditación y estas cosas está camino de ser medio monje, o sea, permítame que se lo diga. Hora y media meditando por las mañanas, ayuno voluntario y este tipo de cosas, o sea, medio monje es medio monje. No, es muy fácil. No, para mí no me... el ayuno voluntario me parece que es un poco... Créame, si lo hace durante un par de semanas, descubrirá que se puede hacer durante toda la vida. Pues voy a intentar no probarlo. Empezamos con las preguntas de los que quieran comentar algo. Javier. No, sí, muy interesante escucharle, señor Bautista. Yo quería preguntarle una reflexión sobre, efectivamente, cuál es el futuro de la música. Es decir, porque es verdad que a todos nos gusta la música, pero lo planteaba antes Xavi, yo por lo menos no consigo entender entonces, a partir de ahora, ¿cuál es el futuro de la música? ¿Solo los grandes conciertos en el Bernabéu, donde además se quejan los vecinos? ¿Cómo es? O sea, ¿dónde está la Plaza de Toros de Pontevedra? O sea, no tiene que ser en el Bernabéu todo, ¿no? ¿Dónde va a parar? La comparación es odiosa. Es decir, ¿cómo los creadores pueden
vivir de su trabajo, Sí. porque da la impresión de que solo el top, es decir, Karol G, todos entendemos que es multimillonaria, ¿no? Pero luego toda esa playa de miles y miles de músicos, ¿de qué viven? Primero, estamos hablando de un negocio que a nivel mundial supera los 10 billones de euros. No es un negocio marginal. No, es no, un, en es un absoluto. negocio que está justo en la corriente más importante. Pero a la pregunta, si yo la pudiera contestar, no estaría aquí. Ah, Estaría seguramente volvería a las GAE. en Nueva York, estaría en Nueva York, en un despacho de 300 metros cuadrados, en el Upper East y de cara al parque. Yo creo que para que el público aproveche algo de este debate, lo más importante es que los artistas ahora mismo están mucho mejor formados que en mi época, por ejemplo. Es decir, ahora mismo se puede ver talento precoz porque las redes están inundadas de propuestas, ¿no? Y eso hace que el público mismo también haya aumentado su nivel de exigencia, ¿no? Sigue habiendo un público, obviamente, que se conforma con cualquier cosa, porque tampoco la música es un milagro. Pero hay, el espectro que antes estaba reducido a lo que podemos llamar la música popular, fue ampliándose porque apareció el folclore, apareció el jazz, aparecieron las variantes de la música popular, y todo eso ha hecho que se amplíe el espectro de una forma espectacular. De ahí que hayan tantos artistas, pero especializados en lo suyo, ¿no? Karol G es un fenómeno. Y es colombiana, la he visto hace poco en Miami en los Grammys, y es impresionante ver que el fenómeno es ya transgeneracional. O sea, ya no es que haya un sector de público al que le gusta la música urbana, el reggaetón y demás. No, es que ya hay se ha producido una descompresión y hay artistas que De son todo, ¿no? intergeneracionales. Yo del reggaetón no soy mucho. Tengo un poco Hay algunos que atravesado. están muy bien, ¿eh? ¿Eh? Hay algunos que Ya, están muy sí, bien. no, pues sí, para que le guste. Palomera. Buenas noches. Xavi no le ha insistido, pero yo soy un poco más curiosa que él y le voy a insistir a ver si nos dice quién fue el exministro que le telefoneó en aquellos años que usted ha llamado de muerte civil para trasladarle su apoyo. Y sobre todo, si además de las asociaciones de internautas, Manos Limpias y quienes se personaron en aquella causa, usted percibió o pensó en algún momento si la mano de la política estuvo detrás de aquella operación. Bueno, en primer lugar, la política está detrás de todo. Es decir que no estaba en aquel momento sería ingenuo. El ministro se llama Juan Fernando López de Aguilar. Canario. ¿Sí? Hoy eurodiputado en el Sí. Parlamento Europeo. ¿Había una pregunta más? ¿O era eso? No, ha contestado, la política estaba. Pues, lo que no sabemos es qué terminales de la política últimamente, estuvieron ahí. Mira que se le pregunta a políticos, ya que hablaba de la política, y a veces sacar una pregunta o una respuesta concreta es muy complicado, ¿eh? Luego hablaremos de algunos temas donde se escaquean algunas preguntas de los compañeros de profesión, pero en este caso lo contesto. Pero fíjate, Juan Fernando López de Aguilar, además de exministro de Justicia, es un gran apasionado de la música. Es músico. Sí, es músico. Bueno, Carlos. Sí, el otro día estaba aquí Ramoncín en otra entrevista y precisamente hablando de todo esto, trasladan todos una sensación como de derrota en el sentido de gran lucha por los derechos en su momento y que al final pasaron las cosas que él decía que nosotros auguramos que iban a pasar, y es que al final se ha acumulado
ese gran negocio se acumula muchísimo, sobre todo en las plataformas. El dueño de la principal plataforma es multimillonario, como lo son todos los dueños de todas las plataformas de otros sectores, pero se pensaba que este sector era estaba muy organizado, evidentemente está muy organizado, tiene mucha representación, mucho más que el sector del taxi, por poner, que también está organizado y que tiene otra plataforma que le está. Quiero decir que hay plataformas en todo, y en los hoteles y en cualquier sector casi hay una plataforma que acumula mucho la renta. Y esto, sin embargo, en la música, ¿cómo ha podido pasar esa acumulación con esa capacidad de resistencia que tenía y de organización fuerte que tenían los autores, ¿no? Yo creo que sería para que me invitara el señor Fortes a otra. ¿Qué me decía? Sería para que me invitara el señor Fortes a Tertuliano. Está invitado cuando quiera venir, sin problema. Tengo varios amigos entre los habituales. Lo que pasa es que en la pregunta de Carlos hay un poco de trampa. Yo creo, primero, que tú sabes mucho más de lo que has preguntado ahora. De la música no. No. Del negocio de la música nada. Me encantaría, pero no. No, pero yo sé que de la música no es de lo que me estás preguntando. No, Es de decir, la acumulación, sí. Yo he dicho, exactamente, es una pregunta de economía, en realidad. O sea, de modelos económicos y de cambios en las tendencias de la gente, ¿no? La sociedad tenía por decirlo así, una autoritas importante, pero no tenía un potestas, a pesar de lo que se pensaba. Y tanto en la clase política instituida como en los movimientos emergentes, el 1 de julio fue posterior al 15M. En el 15M habían varias líneas que convergían en ese momento de gente muy crítica con los derechos. Pero incluso un grupo de comunicación planta en la Plaza de España un enorme cartel diciendo que la cultura tiene que ser gratis. Y esto no era nada más que un síntoma, una especie de manifestación de que había un encuentro de intereses y una fricción que terminó en litigio, claro. Última pregunta, Yolanda. Yo quería preguntarle por esas plataformas, porque es verdad que, yo creo que si algo han conseguido las plataformas es que al final los jóvenes, por ejemplo, sean capaces de pagar por escuchar música. Otra cosa es quién se lleva luego el dinero, ¿no? Cuando hace unos años lo que hacían era descargarse ilegalmente pues discos o CDs o lo que fuera, y es que así a lo mejor yo lo he visto en mis hijos, que se ponen de acuerdo 3 o 4 amigos y oye, y se hacen una suscripción. O sea que a mí la forma no me parece mal, que al final, bueno, pues no es música gratis, acabas pagando algo, que quizás lo que está mal es el reparto, ¿no?, de ese dinero que se paga, ¿no? O sería compatible, no sé cómo ves, si las plataformas la fórmula no le gusta absolutamente nada, o si fueran capaces de pagar más a los autores y a los músicos, pues a lo mejor sí que es una manera, ¿no?, de que unos paguen y otros reciban. Las plataformas son un gran invento, ¿eh? No son un obstáculo. Otra cosa es justamente el quantum, es decir, cuánto Spotify, Apple Music, Tidal, cuánto valoran o cómo valoran la aportación. Es decir, yo pongo una canción y ahí se genera una cadena de valor añadido. En esa cadena de valor añadido hay 10, 12 eslabones. El primero es el creador, el último es el público. Pero en medio, desde la compañía discográfica hasta el Corte Inglés que lo pone en la estantería, ¿no? En las plataformas no hay no hay esta correlación entre el producto y el público. El problema es que no se han
negociado correctamente las tarifas. ¿Y por qué no se han negociado correctamente las tarifas? Porque han terminado por ser los gobiernos los que han legislado al respecto. Si nos hubiesen dejado a unos y otros negociar con lo que llaman los ingleses el bargaining power, ¿no? El poder que tienes de... Si nos hubiesen dejado, pues, habrían sido muy distintas las circunstancias. Ahora mismo, para que 100 millones de bajadas o de escuchas produzcan un dinero, pues tienes que ser uno de 100 artistas. No hay más de 100 en todo el mundo que estén. Bueno, Teddy Bautista, ha sido un placer conversar con usted. El placer es mío y agradezco a todos las preguntas. Y además le digo una cosa, para haber sido cadáver durante 11 años se le ve muy bien de salud, o sea, físicamente y cognitivamente. Pero no se olvide de la meditación, del ayuno intermitente y un el poco yoga, de... o sea, yoga, ayuno intermitente y meditación. Sí. Todo lo que te gusta, Yo lo Xavi. hago, es que es exactamente Todo lo que te va me como gusta. Cada día, ¿sabes? Además, sobre todo, el ayuno intermitente del producto escocés del que antes hablábamos también es complicado. Teddy Bautista, ha sido un placer. Placer mío, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísima suerte con el disco. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, vamos con más.